¿Qué tal? ¿Cómo les va? En este video vamos a hablar de la relación que existe entre los cambios de entalpía y los cambios de energía interna. Entonces ya habíamos visto eh, por separado cada uno de estos. Para recordar un poquito de la entalpía, que ya fue hace algunos videos atrás, habíamos visto que la entalpía era era la cantidad de calor que se transfiere de un sistema durante un cambio físico o químico a presión constante. Entonces era calor absorbido o desprendido a presión constante durante un proceso químico o físico. Ok, bueno, para comenzar con esto vamos a dar lo que está la definición formal de la entalpía. La definición formal de entalpía es la siguiente. Bueno, esta definición formal sale, como ya les había comentado en algunos otros videos, la parte matemática de esta teoría termodinámica, de la teoría termodinámica en la física, es más avanzada de lo que ustedes han llevado de matemáticas, entonces mucho de lo que estamos viendo lo hemos simplificado. La definición formal salen de algunas consideraciones matemáticas que se hacen. Aquí pues simplemente se las voy a dar tal cual. Entonces la definición fundamental de entalpía es que la entalpía es igual a la energía interna más presión por volumen. Y en un proceso a temperatura y presión constantes, en un proceso con temperatura y presión constantes, tenemos que el cambio de entalpía es igual al cambio de energía interna más la presión constante multiplicada por el cambio de volumen. Entonces, en un proceso, esto, como les digo, temperatura y presión constantes. En estos procesos con temperatura y presión constantes, esta es la forma en que se relaciona la entalpía y la energía interna a través de esta ecuación. El cambio de entalpía es igual al cambio de energía interna más este término de aquí, de presión por cambio de volumen, que como ya vimos anteriormente en los temas de energía interna, este término de aquí está relacionado con el trabajo que se realiza sobre el sistema o que el sistema realiza sobre sus alrededores. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita para continuar es a través de esta ecuación que tenemos aquí, de cambio de entalpía, vamos a obtener la definición que habíamos visto al inicio de cambio de entalpía. La definición que habíamos visto como calor desprendido o absorbido durante un proceso a presión constante. Vamos a obtener de dónde sale eso. Ok. Entonces, voy a mover un poquito aquí. Por otro lado, sabemos que la definición de energía interna es igual al calor absorbido o desprendido más el trabajo que el sistema realiza o que se realiza sobre el sistema. Entonces, si sustituimos esto acá, sustituyendo, vamos a obtener que el cambio de entalpía es igual a Q más trabajo, calor más trabajo, esto de aquí, más presión por cambio de volumen. Esto es a temperatura y presión constantes. Y a presión constante, nosotros sabemos que el trabajo se define como menos presión por el cambio de volumen. De modo que si sustituyo esto aquí, obtengo, bueno, más bien,
si lo sustituyo aquí, obtengo que delta H es igual a Q. Esta W la voy a cambiar por este de aquí, menos presión por delta V, más este término de acá, presión por delta V. Y lo que obtengo es que delta H es igual a Q a presión constante. Temperatura y presión constantes. Y esta es la definición de entalpía que habíamos dicho al inicio, cuando vimos la entalpía por separado. Que la entalpía es esta cantidad de calor que se absorbe o se desprende durante un proceso químico o físico, durante un cambio físico o químico a presión constante. Entonces, de ahí, de la definición fundamental de entalpía, que es la de acá arriba, y de las definiciones de energía interna, obtenemos la definición práctica que habíamos estado utilizando para calcular cantidades de entalpía durante reacciones químicas. Ok, entonces es importante tener presente esta ecuación de aquí y esta definición de acá que ya conocíamos. Y entonces, como les digo, la diferencia entre la entalpía y la energía interna está dada por este término, que es la cantidad de trabajo de expansión que el sistema puede realizar. Entonces, voy a mover un poquito acá para escribir eso y que lo tengan bien presente. La diferencia entre delta E y delta H es la cantidad de trabajo de expansión. Es la cantidad de trabajo de expansión. Ese término de trabajo de expansión es presión multiplicada por delta V, por cambio de volumen, que el sistema puede realizar. Es decir, la diferencia entre delta H y delta E es este término de trabajo. Es ese término la diferencia entre delta H y delta E. Y a menos que haya un cambio en los moles del gas, esta diferencia es muy pequeña y comúnmente se ignora. Esta diferencia suele ser muy pequeña a menos que haya un cambio de delta N. Muy pequeña, pequeña, es muy pequeña y se suele ignorar a menos que exista un cambio de número de moles. Si existe un cambio de número de moles, entonces esta diferencia sí va a ser más considerable y entonces sí habría que tomarla en cuenta. Entonces vamos a ver cómo se ve esta ecuación cuando consideramos los cambios de número de mol. Bueno, hay que recordar que estos son gaseosos, moles gaseosos durante la reacción, ya sea en los reactivos, tanto como en los productos. Entonces, vamos a ver en qué casos sí se tiene que considerar este delta N y cómo quedaría esta ecuación a la hora de considerar ese delta N. Entonces ya sabemos que en un gas ideal, ya conocemos que presión por volumen es igual a N por R por T, es la ecuación de los gases ideales. Y como ya habíamos visto anteriormente, la temperatura y presión constantes, obteníamos que la relación de que presión por el cambio de volumen es igual al cambio de número de moles por R y por T. Estamos dejando P y T constante. R es la constante de los gases, esa ya no cambia. Entonces, si hay un cambio en el volumen, dejando esas cantidades constantes, ese cambio del volumen tiene que estar dado por el cambio del número de
de moles. Y recordemos que este delta N, donde delta N es igual a los números de moles de los productos gaseosos menos número de moles de los reactivos en forma de gas. Recordemos que es importante que cuando hagamos esta resta, esta diferencia de número de moles en productos y reactivos, sean los que están en forma gaseosa, los que tomemos en cuenta. Entonces, considerando esto y sustituyendo acá arriba, sustituyendo esto aquí, obtenemos lo siguiente. Obtenemos que delta H es igual a delta E más, vamos a cambiar este por este, delta N por RT. O despejando la energía interna, tendríamos que delta E es igual a delta H. Esto está sumando los restos de ambos lados de la ecuación para despejar. Y me quedaría del lado izquierdo delta H menos delta N por RT. Entonces aquí lo único que hice fue restar para pasar a esta ecuación de acá. Lo único que hice fue restar delta N por RT de ambos lados. Entonces este con este se elimina. Y me queda delta H menos delta N. Me lo voy a borrar. Esto ya no saben cómo despejar esto. Y entonces tengo estas dos ecuaciones que también van a sernos útiles sobre la relación que existe entre delta E y delta H. Y recordando que estas se cumplen para temperatura y presión constantes. Tanto esta como esta. Entonces, estas dos ecuaciones también importantes. Ok, entonces, estas también me relacionan delta H y delta E. En este caso, cuando sí hay un cambio en el número de moles y este término se vuelve importante en el caso de reacciones químicas. Ok, bueno, algo que hay que mencionar, una nota importante, es que la relación delta H igual a delta E más presión por volumen, por cambio de volumen, la primera que vimos que relaciona entalpía y energía interna, la definición de entalpía de hecho, es válida para todo proceso que tenga lugar a temperatura y presión constantes. Esta es válida para todo proceso. Válida para todo proceso con temperatura y presión constantes. Y esta resulta muy útil en cambios físicos que comprenden cambios de volumen. Muy útil en cambios físicos donde hay un cambio de volumen, un incremento o una disminución del volumen, como puede ser en procesos de expansión y compresión. Entonces, esa resulta muy útil en esos casos. La que en el caso de la química resulta a veces de más utilidad, en el caso de reacciones químicas, es esta de acá. Delta H es igual a delta E más delta N por RT. Esta resulta muy útil cuando hay una reacción química donde cambia la cantidad de moles de gas. Muy útil en reacciones químicas donde hay cambio en el número de moles de las sustancias gaseosas. Entonces, estas dos son equivalentes.
nomás que una de las formas es más útil para cambios físicos, cuando hay cambios de volumen, y la otra nos es más útil para reacciones químicas, donde también va a haber un cambio de volumen, pero ese cambio de volumen se va a deber al cambio en el número de moles de las sustancias gaseosas que intervienen en la reacción. Entonces, nomás tener presente que ambas expresan lo mismo, nomás que cada una de estas formas tiene una utilidad específica en diferentes áreas. Ok, entonces vamos a ver rápidamente con el resultado del ejemplo 15.14 que vimos en el video anterior. Vamos a ver, utilizando ese resultado de ese ejemplo anterior, estas diferencias entre delta H y delta E. Ok, entonces, en el ejemplo 15.14, que si no recuerdan bien, chequen el final del video anterior, era un ejemplo donde quemábamos etanol de la combustión etanol. En este ejemplo encontrábamos que los resultados que habíamos obtenido es que el delta E, el cambio de energía interna de la reacción, era de menos 1365 kilojoules por mol de etanol a 298 Kelvin. Esto va a ser importante para calcular este término de esta ecuación. Entonces, esto es lo que habíamos obtenido en ese ejemplo anterior. Si recuerdan por ahí, también habíamos calculado el delta H ya en algunos videos más atrás. Anteriormente habíamos calculado el delta H para la misma reacción del ejemplo 15.14. De la misma reacción. De la misma reacción de combustión del etanol. Ya habíamos calculado esa delta H y habíamos encontrado o habíamos visto en ese otro ejemplo anterior que en la combustión de un mol de etanol, en la combustión de un mol de etanol a 298 Kelvin y presión constante, se desprenden 1367 kilojoules de calor. Entonces, el delta H de esta reacción de un mol de etanol es igual a menos 1367 kilojoules por mol de etanol. Entonces, bueno, aquí vemos la diferencia entre delta E, cambio de energía interna durante la reacción, y el delta H, la cantidad de calor liberado durante la reacción a presión constante. Y vemos que hay una diferencia de 2 kilojoules por mol de etanol. Y esa diferencia, la diferencia entre delta H y delta E se debe, como ya vimos, al término de trabajo. La diferencia entre delta H y delta E se debe al término de trabajo, al término W, que ya habíamos visto la definición. W es menos presión por delta B, y esto sería igual a menos delta N por RT, que es lo que tenemos acá arriba también, esta relación entre P delta B y delta N RT. Entonces la diferencia entre estas dos se debe al término del
del trabajo. Y vamos a ver, vamos a calcular esa diferencia a través de ese término de trabajo. Ok, entonces en la ecuación química balanceada hay menos moles de productos gaseosos que de reactivos gaseosos. Voy a mover esto un poco. En la ecuación química balanceada hay menos moles de productos gaseosos que de reactivos gaseosos. La ecuación química balanceada, vamos a recordarla, era C2H5OH líquido más 3O2 gaseoso reaccionaban para formar 2 moles de CO2 gaseoso más 3 moles de H2O líquido. Ojo aquí, como vamos a ver para los resultados que tenemos un coeficiente de 1 para el etanol, tenemos un mol de etanol. Entonces, ojo aquí, ojo, vamos a tener que un mol de etanol equivale a un mol de reacción. Entonces, debido a los coeficientes que tenemos en esta ecuación química balanceada, un mol de etanol equivale a un mol de reacción y entonces los cálculos que hagamos por mol de reacción van a equivaler a los cálculos por mol de etanol. Más para tenerlo en cuenta. Ok, entonces aquí tenemos la diferencia que tenemos 2 moles de CO2 gaseoso de productos y tenemos 3 moles de O2 gaseoso de reactivo. Entonces, para este caso, el delta N, queremos calcular este término, cuánto vale esta cantidad, y pues nos tiene que dar la diferencia que ya vimos acá arriba entre delta H y delta E. Entonces, este delta N es N de los productos gaseosos menos N de los reactivos gaseosos. Productos gaseosos solo tenemos el CO2 y tenemos 2 moles, menos reactivos gaseosos solo tenemos el oxígeno y tenemos 3 moles. Y entonces tenemos que esto es igual a menos 1. Delta N es igual a menos 1. Y bueno, habíamos visto también ya anteriormente cuando estuvimos hablando del trabajo y de las convenciones de los signos para ver si el trabajo iba a ser negativo o positivo, si se realizaba trabajo sobre el sistema o si el sistema realizaba trabajo. Habíamos visto que cuando delta n era igual a signo menos, entonces el trabajo era igual a signo más. Es decir, hay una compresión. Voy a mover un poquito. Esto quiere decir que hay una compresión. Hay una compresión. La atmósfera realiza trabajo sobre el sistema. La atmósfera realiza trabajo sobre el sistema. Y ahora vamos a calcular cuánto es ese trabajo. Vamos a calcular el trabajo realizado sobre el sistema por un mol de reacción. El trabajo realizado sobre el sistema por mol de reacción. Entonces, de forma cualitativa ya vimos que se realiza trabajo sobre el sistema. Ahora vamos a calcular cuánto trabajo es ese que se realiza.
Entonces W ya sabemos que por definición en procesos a presión constante es menos P por delta V. Y también ya vimos que esto es igual a menos delta N que multiplica a RT. Y acabamos de calcular que ese delta N es igual a menos 1 y vamos a sustituir menos 1 por R. Vamos a escoger la constante de los gases que tiene unidades de joules porque quiero medir energía. Entonces es la constante de los gases que vale 8.314 joules sobre mol por Kelvin. Y dijimos que esta reacción está ocurriendo a 298 Kelvin. Eso lo mencionamos allá arriba. La reacción ocurre a 298 Kelvin. Y esto es igual a menos por menos me da más. Y hago esta multiplicación, 1 por 8.31 por 298. Tengo que Kelvin con Kelvin se eliminan. Acá me faltó escribir. Este es un mol. Este es menos un mol. Mol con mol se elimina y solo me queda joules. Entonces me queda más 2476.38 joules. Y esto va a ser igual, este trabajo va a ser igual, o bueno, aproximadamente igual, lo voy a redondear poquito, a 2.48 kilojoules. O lo que es equivalente, el término delta N multiplicado por RT es igual a menos 2.48 kilojoules. O sea, este puro término de aquí sería este de acá. Es menos porque menos 1 por 8.31 por 2.98 me daría esto. Y cuando lo multiplico por el otro menos, ahora sí me da el trabajo. Entonces esto, bueno, son equivalentes, pues. Y bueno, tengo este trabajo, son 2.48 kilojoules. Y como ya vimos, se realiza trabajo sobre el sistema, hay una compresión. Como ya vimos, este signo más indica que se realiza trabajo sobre el sistema y hay una compresión, como ya vimos acá, por el signo. Y podemos calcular delta E a partir de los valores de delta H y de delta M. Podemos calcular delta E a partir de delta H y los valores de delta N por RT. Y compararlo con lo que obtuvimos en el ejemplo 15.14. Entonces, de las ecuaciones de la entalpía que ya vimos, tenemos que delta E es igual a delta H menos delta N por RT. Esto es igual a menos 1367 joules por mol de reacción menos 2.48. Es por eso que también escribí en esta forma, esta equivalencia del trabajo, para sustituirlo directamente en esta fórmula. Menos 2.48, menos por menos más, me va a dar menos 1367 más 2.48. Por este menos con menos se hace más, menos por menos, más. Y el resultado me da aproximadamente menos 1365 kilojoules por mol de reacción. Que esto concuerda con lo que obtuvimos en el ejemplo 15.14. Concuerda con el ejemplo 15.14, con el resultado del ejemplo 15.14. Que pues es lo que queremos que coincida porque bueno, lo que nos dice esta relación entre delta H y delta E. Si no coincidiera es que por ahí debería haber algún
algún error. Entonces, en el ejemplo 15.14 calculamos delta E de forma experimental, se podría decir, a través de datos experimentales. Y aquí estamos calculando el delta E a través de un valor de delta H que ya conocíamos y a través del trabajo que se realiza en las condiciones que me dan de 298 Kelvin y a través de revisar cuántos moles, cuál es el cambio en el número de moles de las sustancias gaseosas. Y como debe de ser, por los dos métodos nos dan resultados similares. En el ejemplo también teníamos que delta E era igual a menos 1365 kilojoules por mol de reacción. Entonces estos dos resultados concuerdan. Y como podemos ver, la magnitud del trabajo es muy pequeña comparada con la magnitud de delta H. Vemos que este es de 2 kilojoules y el delta H es de 1300, más de 1300 kilojoules. Entonces, esto es común encontrar que el término de trabajo es muy pequeño en una reacción comparado con el término que se libera o se absorbe en forma de calor. Eso es un resultado muy común, encontrar esa diferencia entre este término y este término. Y otra cosa que hay que tomar en cuenta es que desde luego, si delta N es igual a 0, entonces delta E es igual a delta H. Si este delta N es igual a 0, todo este término se hace 0 y me queda que delta E es igual a delta H. Entonces, si no hay cambio en el volumen, si no hay cambio en el volumen, si no hay cambio en el volumen, entonces el cambio de energía interna va a ser igual al cambio de entalpía, es decir, el calor absorbido o liberado a presión constante. Ok, bueno, entonces estas son las relaciones que existen entre la energía interna, el cambio de energía interna y el cambio de entalpía. Estas de aquí, esto es lo que podemos resumir este video de aquí, estas relaciones que me dicen cómo difieren o en qué cantidad difieren el cambio de energía interna y el cambio de entalpía. Y bueno, la cantidad en la que difieren es el término de trabajo que el sistema realiza o que se realiza sobre el sistema. Ok, bueno, este tema termina aquí. En el siguiente video vamos a comenzar a ver algunos conceptos que nos van a ayudar para comenzar a ver lo que son la segunda y la tercera ley de la termodinámica. Por lo pronto, este video lo terminamos aquí.